Señores, muy buenos días y gracias por compartir esta nueva jornada de Entérate con Mayra en esta víspera de la Semana Santa, la Semana Mayor, la semana de semana, don Eli. Así mismo, Mayra. ¿Cómo está usted, don Eli? Muy bien, muy bien. Don Eli, mire, óigame lo que yo le voy a decir. Si usted está dentro del equipo acá, de este espacio que ya está preparando maleta para irse en la Semana Santa y de abandonarme a mi suerte en este espacio. No, estaremos acá en esta Semana Santa. Ah, bueno. Que por cierto, hoy en todos los templos del país del catolicismo se está conmemorando el Domingo de Ramos. La llegada de Jesús a Jerusalén, donde fue recibido por el pueblo. Eso es así. Lo que indica el inicio de la Semana Santa. Explica un poquito de ese Domingo de Ramos, porque hay gente que no entiende lo del Domingo de Ramos, o sobre todo los jóvenes de ahora, para que tengan una idea. Bueno, el Domingo de Ramos fue cuando Jesús llegó en un jumento, en un burrito a Jerusalén y fue recibido por el pueblo, entró al templo y ya tú sabes todo lo que hizo Jesús. Y siempre es porque la gente usa muchos ramitos así, en la iglesia llevan, en los vehículos. Ah, no, ese es un rito católico, sí. Que hoy, Domingo de Ramos, los curas en las distintas iglesias lo bendicen y la gente lo guarda. Luego hay con esa palma, hay otro rito que es el de la ceniza, que se coloca, se quema y se coloca ahí. Es un ritual muy bello de parte de la iglesia católica. La iglesia católica. Mire, don Eli, estamos prácticamente como quien dicen ya la Semana Santa ceniza desde hoy con el Domingo de Ramos. Sí. Y nosotros, aunque parezca cansón, pero no nos vamos a cansar nunca de decir y volver a decir y de reiterar que en esta Semana Santa, señores, lo que más se necesita y lo que más aconsejamos es de la prudencia de todos los ciudadanos, sobre todo de aquellos que se desplazan, que toman las distintas carreteras del país para ir a los lugares a vacacionar o a compartir con familiares. Nosotros todos los años intentamos hacer más énfasis porque vemos con la facilidad con que la gente, muchas personas, no todas las personas, obvian las disposiciones oficiales que van dirigidas, señores, nada más y nada menos que a preservar vidas, ¿verdad? Así mismo es. Entonces, cuando a usted le dicen, miren, está clausurado el río tal o el balneario tal, la poza de Bojolo en agua, que todos los años. No es por amor al arte, no es porque las autoridades quieren prohibirlo para que usted no se bañe simplemente, es porque ese lugar tiene algo que como dice, no está apto para que la persona lo use en ese momento, peligro. Encierra peligro para la vida de las personas, pero hay gente que va, no. Miren, señores, hay ciudadanos tan grandes en lo suyo, que a veces hay una vía que tiene ¿cómo se llama? Una señal de esa que se usan en las vías de tránsito que te dice que el paso está cerrado. Se apean del vehículo y quitan. No, el lema... Sin saber que si hay una zanja, un hoyo, algún tubo, un cable de alta tensión, entonces así no. El lema para todos los ciudadanos debe ser la moderación. Claro. Con la moderación llegamos a toda parte. Y sobre todo, muchos ciudadanos entender que en estos días no se va a acabar ni el alcohol, ni la habichuela con dulce, ni la comida. Las playas luego de este día estarán en el mismo lugar. Entonces hay que actuar con mucha moderación y sobre todo hay una gran tendencia de parte de que está adquiriendo cuerpo en los últimos años y es permanecer en la ciudad. La ciudad, vamos a decir, se queda vacía y eso es aprovechado por muchos ciudadanos para
asistir a los parques, caminar por las calles. ¿Todavía se juega vitilla? Se juega mucha vitilla. ¿Y dominó? Y dominó y ajedrez en las calles de los barrios de Santo Domingo. Mire, y usted que nos trae hoy en Vías Alternas, porque dentro de un momentito, pues estaremos dando paso a nuestra entrevista central de hoy, con un personaje, mire, que nos trae datos importantes, como siempre. Económico. Sí, señor. Económicamente económico. ¿Y usted va a economizarse las vías alternas? No, al contrario. Ah, ok. Tenemos vías alternas. Saludos, amigos televidentes. Al Partido de la Liberación Dominicana le va a ser muy difícil introducir dentro de la opinión pública nacional, dentro del pueblo dominicano, el relato de que actualmente hay persecución política en su contra debido a los sometimientos judiciales de altos dirigentes de esa organización y de exfuncionarios con la categoría de ministros, tales como el ex candidato a la presidencia de la República, el señor Gonzalo Castillo, quien fue ministro de Obras Públicas. Con este interés, ya el Partido de la Liberación Dominicana ha pretendido variar, o yo diría que afectar este tipo de política, considerando que detrás de ello hay algún interés en destruirlo. Como muy bien dijo el domingo pasado el expresidente Danilo Medina, de que el gobierno pretende buscar en los tribunales los votos que no tiene en las urnas. Es muy difícil creer todo esto, porque es muy difícil creer que haya persecución política. Muchos dominicanos, miles de dominicanos conocemos lo que es la persecución política, porque antes de 1978, usted no podía, sobre todo las personas que militaban en las organizaciones de izquierda, tenían que vivir de una manera clandestina, hacer sus reuniones de manera escondida, y sobre todo eran perseguidos cuando no eran asesinados, eran exiliados o encarcelados. Esto cambió con la llegada al poder de don Antonio Guzmán, quien abrió las cárceles del país, permitió el regreso de los exiliados y se derogó una famosa ley que prohibía las actividades comunistas en el país. La lucha contra la corrupción no debe sorprender a nadie. Esto fue una promesa de campaña que hizo el actual presidente de la República, de que cuando llegara al país, cuando llegara al poder, iba a someter a la justicia a aquellos que habrían cometido algún tipo de indelicadeza en contra del Estado. Muchos analistas consideran que detrás de esta política de confrontación que ha enarbolado el Partido de la Liberación Dominicana, lo que se busca es crear un ambiente de negociación para impedir que otros expedientes sean sometidos a la acción o a la consideración de la justicia. El rumor público señala que por ahí viene el famoso expediente de la visita sorpresa, en donde se dice que habría un gran acto, se habrían cometido actos de corrupción en contra de los recursos del Estado. La política anticorrupción, hay que decirlo así, recibió un apoyo de parte del presidente Joe Biden, lo que yo llamo el factor de los Estados Unidos, que muchos dominicanos consideramos que es una intromisión en los asuntos internos del país, pero al fin y al cabo muchos lo aplauden. Esa política en contra de la corrupción recibió un gran apoyo de ellos, de los Estados Unidos, que como quiera sí o no, siempre incide sobre la vida política nacional. Recuérdese la llamada que le hizo el secretario de Estado Pompeo al entonces presidente, eso fue en julio del 2019, Mike Pompeo, al entonces presidente Danilo Medina, cuando estaba metido en los afanes de modificar la Constitución para ver si podía optar por una reelección. En los próximos días seguiremos analizando este tipo de fenómenos y el próximo domingo continuaremos con más vías
alternas. Señores, a ustedes manténganse ahí porque retornamos con nuestra entrevista en el día de hoy a cargo del decano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Antonio Siriaco. Nos vamos a una pausa, pero ya retornamos. Buenos días, amigos televidentes. Hoy vamos a hablar de economía y para ello una persona indicada y autorizada para hablar de la economía del país, para pasar balance a la economía del país. Nos referimos al profesor Antonio Siriaco, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a quien le damos la bienvenida. Buenos días. ¿Cómo está, profesor? Bueno, para mí es un placer estar con ustedes, Soraya, y también Eli, aquí, como cada domingo están ustedes, ¿verdad que sí? Sí, señor. Profe, vamos a empezar hablando sobre lo que es exactamente lo que ha dicho Eli, la valoración que usted tiene frente al desenvolvimiento económico que ha tenido el gobierno en estos tiempos, sobre todo en este último ya trimestre, o no sé cómo usted lo haría. Tú sabes que los gobiernos, y básicamente después de la pandemia, han estado muy matizados con respecto al entorno internacional. Y eso es un elemento que yo creo que hay que resaltar. Generalmente, si tú le preguntas, si tú observas el programa de gobierno, básicamente del PRM, y lo que ofreció, evidentemente que hay situaciones que no se han sentado y no han podido ejecutarla, quizás no porque ha sido un elemento per se a propósito, sino que ha habido un entorno inesperado que realmente cambió el curso de muchas políticas públicas. No solamente en la República Dominicana, eso pasó en todos los países. La pandemia transformó y auscultó muchos problemas que estaban estructurales, que estaban ocultos. Pero luego entonces, con todo el tema de la recuperación, trajo como consecuencia disrupciones en la cadena de suministro, incrementos en el costo del flete, y surge entonces un fenómeno a finales del año 2021 que durante muchos años había estado controlado en la República Dominicana, que fue y es el tema de la inflación. Y eso se exacerba en el año 2022, específicamente en febrero, cuando ocurre y se inicia el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Dos países que concentran en ambos casos importantes recursos naturales que son muy demandados en el mundo. Rusia es uno de los primeros productores de petróleo, de gas natural, de trigo. El caso de Ucrania, que es un granero básicamente por excelencia de Europa, maíz, grasa comestible, produce incluso minerales que son estratégicos en la producción de importantes industrias como la industria automotriz, y todo eso generó tensiones, incrementos en las materias primas. Y eso impactó claramente la economía dominicana, que es una economía que es muy dependiente precisamente de los commodities intermedios para la producción, por ejemplo, avícola. El pollo es un producto de la dieta dominicana altamente demandado. Sí. Conjuntamente con el arroz, se incrementó el precio del maíz, los fertilizantes se incrementan. Todo eso impactó la economía dominicana en términos de los costos de producción. Y entonces la inflación surge en la República Dominicana. Surge con fuerza, que hasta el día de hoy observamos que los niveles de inflación que han venido descendiendo, pero todavía están un tanto alejados de la meta que se trazó el Banco Central. Todo eso, en cierta manera, ha matizado las políticas públicas del mismo gobierno. Por ejemplo, yo siempre dije y sostengo que la mejor política económica que tuvo el gobierno en el año 2021 fue el plan de vacunación, porque fue lo que permitió, Soraya y Eli, reaperturar la economía,
y generar un proceso de desconfinamiento. Entonces, esos son elementos que de hecho hay que resaltar. Y eso claramente nosotros tenemos que señalar. Profe, pero yo veo que siempre se habla del, por ejemplo, usted ha señalado todos esos puntos que de una u otra forma han incidido para que la economía dominicana no Sí. tenga el crecimiento para el cual se tenía programado, pero no se menciona en estos casos también cómo la corrupción puede golpear la economía y hacer que ese crecimiento no sea como no sea el esperado. No, eso es un tema. ¿En qué punto también usted entiende que ha sido? Me he concentrado en los aspectos, Sí. pero la corrupción también es un tema estructural, Mayra. La corrupción es un tema que siempre ha estado ahí y que el Estado Dominicano ha servido, Eli, como un mecanismo de movilidad social ascendente, pero no en el mejor de los casos. Eso que decía Marx, acumulación. Acumulación originaria. Entonces, fíjate que cuando tú analizas los estudios, nosotros hicimos un estudio en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y hemos analizado el tema de la corrupción y su impacto en las finanzas públicas, su impacto en la desigualdad y cómo eso, en cierta manera, ha generado una distracción de recursos en un país que ha generado el doble o el triple de los recursos para vivir mucho mejor de lo que vive. Por ejemplo, y eso no lo dijo Antonio Siriaco, en un momento determinado, la pasada y extinta directora de la Cámara de Cuentas, Liceló Marte de Barrio, llegó a decir que la corrupción representaba alrededor del 7% del PIB. Y que se podía construir con lo robado Otra República Dominicana. Profesor, yo quiero preguntarle, las autoridades del Banco Central presentan una cifra macroeconómica muy buena, más o menos. Sí. Más de 4.000 millones de pesos de inversión extranjera. Los números de las remesas van en aumento. Pero yo quiero preguntarle, a pesar de eso, la gente vive quejándose de que el M1, eso que los economistas llaman M1 y que el pueblo llama el menudeo, es como que la gente se queja de que hay poca circulación de pocos recursos. Eli, en economía y en los libros de economía se le llama dinero en manos del público. Ese es el famoso M1. Ese es el famoso, uno de los componentes más importantes Claro. del M1. Pero ahora, ¿qué ocurre? Con esos datos tan bellos macroeconómicos, ¿por qué no se traduce eso en M1? En M1. ¿Tú sabes qué ocurre? Mira, esta es una economía que hay que, y es cierto, y yo creo que esa es la lógica del modelo económico que hemos tenido. Ha sido un modelo económico sustentado en salarios bajos. Esa es la realidad. Sí, señor. Y entonces tú encuentras que ha crecido mucho y obviamente el Banco Central en su último documento, incluso el mismo gobernador dice que el año pasado el Producto Interno Bruto en dólares fue 114.000 millones de dólares. Y eso trajo como consecuencia que el PIB per cápita pasara de 8.000 y algo de dólares a 10.000 dólares por persona. ¿Qué significa eso? Que si hoy en día el Banco Central nos dice a nosotros los dominicanos y las dominicanas que hagamos una fila, entonces él nos va a repartir a nosotros, cada uno nos toca 10.000. Eso por lo menos eso dicen las estadísticas. Eso dicen las estadísticas. A los se agarran cosas. Pero las estadísticas son engañosas, como dice un libro. Porque los promedios también encubren a aquellos que están muy por debajo y protegen a aquellos que están muy por encima. Entonces, lo que está diciendo y están diciéndose esas estadísticas, que hay básicamente una repartición simétrica de la riqueza, y en la realidad no es así. Y no es así. La repartición no es simétrica. Muy equitativa. Entonces, y nada que ver. ¿Qué está ocurriendo con eso que tú dices, Eli? Que es cierto que nosotros hemos crecido, perfecto, pero
él no ha dado un dato de cómo esa riqueza se ha redistribuido. Y cuando da ese dato, o cuando el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que presentó un estudio, y lo presentó el año pasado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con la Comisión Económica para América Latina, y decía, con datos oficiales, incluso datos ya proporcionados por la Dirección General de Impuestos Internos, te decía que la desigualdad en la República Dominicana rondaba un 60%. Oye, y eso es muy alto. Entonces, eso explica, en cierta manera, que cuando la economía crece, entonces la gente dice, pero yo no estoy recibiendo gran parte de ese crecimiento. ¿Por qué? Porque es un crecimiento que se concentra en pocas manos. Y esos son uno de los problemas que nosotros tenemos que resolver, Mayra y Eli. Esos son de los problemas y de las reformas que están pendientes. Mucha desigualdad, ¿verdad? No podemos decir constantemente, claro, ese es el papel de los bancos centrales. Sí. Tú nunca vas a encontrar que de un banco central vaya a salir una noticia que genere cualquier tipo de situación y rompa esa expectativa. Siempre te va a crear lo mejor. Claro, es normal, pero por eso que las instituciones tienen que tener sus organismos de contrapeso, porque la realidad no se puede ocultar. Las universidades también tienen que jugar un papel importante a través de sus institutos de investigación, Sí. donde y las tesis Se muestre la realidad. se muestre la realidad. Ese es el mundo, esa es la democracia, y eso ocurre en todos los países. Profesor, usted al principio de su intervención hablaba de la incidencia del factor externo en la economía nacional, Sí. con la guerra en Ucrania, etcétera. Yo quiero preguntarle, actualmente en Estados Unidos, no vamos a decirle que hay una corrida bancaria, pero sí hay problemas de desestabilización en la banca. Quebró un famoso banco, aunque era un banco regional en California, que le prestaba a instituciones Tecnológica. Aparentemente las autoridades estadounidenses lograron frenar un poco eso, pero todavía sigue en el ambiente. En Europa hay también amenaza de quiebra de bancos, etcétera, etcétera. Ese factor externo podría afectarnos a República Dominicana, podría afectarle a la economía dominicana. Mira, siempre, por la misma característica del mundo de hoy, lo que ocurre en Estados Unidos, no. Cuando a ellos le da tos, Claro, nos da, Ni a nosotros modo. nos da no da gripe, cafeína. claro. Entonces, Sí. mira lo que ocurre. Tú sabes que a mí me gusta mucho revisar, como le llaman aquí, las famosas vistas públicas que hacen en el Congreso norteamericano. Ellos tienen la página del Congreso norteamericano, es una página con mucha información. Y lo bueno es que suben todas las informaciones. Y déjame decirte que después de la crisis financiera del 2008, dos legisladores demócratas, el profesor Bernie Sanders. Bernie Frank y Chris Dobb, y se le llamó la famosa ley financiera Dodd-Frank, modificaron, sometieron una ley precisamente para controlar el sector financiero y los bancos en Estados Unidos después que ocurrió la gran crisis financiera. ¿Qué ocurre? Y de eso se ha hablado poco. Precisamente ese banco que quebró, que tú mencionas, el Silicon Valley Bank, su dueño hizo una labor de lobbies para que precisamente la supervisión y los controles a ese tipo de bancos fueran un tanto laxa. Y el Congreso en ese momento, 2018, que estaba dominado por el Partido Republicano y que votó precisamente esa modificación y esa flexibilización conjuntamente con 17 legisladores demócratas. Fíjate que uno de los problemas que tuvo y tiene ese banco por su quiebra fue la falta de supervisión, por la característica del banco, pero era un banco que era el 16º banco en California. Sí, en California. Entonces, ¿qué ha traído eso como consecuencia? El banco tenía en sus balances, tú sabes que los bancos hacen inversiones, esas inversiones son parte de sus activos, y esos bancos se compraron muchos
títulos del gobierno norteamericano que son seguros. Sin embargo, con las tasas de interés que iban subiendo, esos títulos, en vez de aumentar de valor, lo que hacen es que se reducen. Y el banco se encontró en una situación que sus activos disminuían y los depósitos se quedaban igual, sus pasivos. Y esos pasivos eran de empresas tecnológicas que habían depositado sus recursos allí, y cuando ellos vieron esa situación dijeron, espérate, yo voy a sacar mi dinero de aquí, porque ese banco tiene más pasivo, más deuda que activos. Y por eso hubo esa corrida. Y en un momento determinado, hubo un día que se apersonaron al banco solicitando 48 mil millones de dólares. Ay, pero el banco no tenía ese dinero. Lo desestabilizaron. Claro, total. el banco solamente tenía 18 mil millones de dólares. Entonces, cuando el gobierno norteamericano vio eso, espérate, inmediatamente el presidente Biden y Janet Yellen, que dirige el Departamento del Tesoro, dieron una declaración: vamos nosotros a rescatar a todos los depositantes, no importar que tuvieran depósitos por encima de los 250 mil dólares. Entonces, ¿qué ocurre? Que en Estados Unidos, generalmente, la ley permite rescatar a todos aquellos que tengan por debajo. Pero por la magnitud del banco, en esta ocasión fueron a todos, para evitar precisamente eso que... Y eso fue producto de la flexibilización en la supervisión. Flexibilización, producto de la ley. Sí, de la ley, y además también que los bancos... De la tasa. Esas dos cosas se combinaron. Y explosión total. Total. Entonces, ellos se asustan y dicen, vamos a rescatar este banco, porque esto puede traer como consecuencia una situación peor. Y por eso es que el presidente de Estados Unidos sale, da una rueda de prensa para llamar a la calma. Pero ¿qué ocurre? Que también en Europa se da una situación, pero un poquito diferente, pero tiene que ver con todo ese tema de las vinculaciones que tienen esos bancos y el circuito financiero a nivel internacional. El Credit Suisse es un banco que durante mucho tiempo ha venido haciendo inversiones dudosas. Es un banco suizo, quizás el más importante. Y entonces ese banco ya venía con una situación acumulada, y es la situación que generó el banco, el Silicon Valley Bank, también colateralmente le dio. Pero ¿qué hizo el gobierno, qué hizo el Banco Central Europeo? Diciendo, espérate, vamos nosotros a fondear este banco, y le hicieron un crédito, que es un rescate de 55 mil millones. Para que pudiera enfrentar la situación. Sí, pero aún así no se pudo. Ay, padre. Y convencieron a otro banco suizo, que es el USB, para que se hiciera cargo de eso. Lo asumiera. Fíjense cómo esos circuitos en los mercados ya desarrollados están muy vinculados. Ahora, sí. ¿Qué ocurre en la República Dominicana? Nosotros no tuvimos ningún problema cuando ocurrió la crisis financiera internacional. La del 2008. La del 2008. La banca dominicana no estuvo porque no es una banca expuesta. Nosotros pasamos ya una crisis interna, y eso nos sirvió a nosotros, la del 2003, generar el Código Monetario y Financiero con su reglamento ya posteriormente, y asumiendo lo que es la supervisión y los acuerdos de Basilea. Generalmente la banca dominicana está bastante bien supervisada. Y precisamente... ¿Es sólida la supervisión bancaria aquí en República Dominicana? No, y además está bien protegido por el Banco Central. Fíjate, ¿cuáles son los balances que tiene la banca dominicana? Título del Banco Central, certificado que compra, son muy seguros. El banco no es verdad que lo va a dejar que pase lo que ocurrió en el 2003. Fondos de pensiones, que son todo lo cuarto del mundo ahora mismo. ¿Usted sabe, y además también los bonos que emite el gobierno. Por lo tanto, no hay esa exposición con productos ya de la banca internacional, y por eso es que esa situación que está ocurriendo a nivel internacional del sistema financiero no va a afectar a nosotros. Y algo adicional, ¿no hay posibilidad aquí de que ocurra mínima? No, porque el caso de Banintер fue un caso distinto, fue un caso muy sui generis. Profesor, y cuando las autoridades de los Estados Unidos incrementan la tasa de interés,
y aquí Sí. se replica eso mismo. Eso no contribuye a limitar la economía dominicana en términos Claro. del crédito. Claro, de hecho, mira, ¿cuál es la lógica para que la gente entienda? Nosotros estamos muy integrados a Estados Unidos, muy integrados. Por más que se diga, tal cosa, casi 2 millones de dominicanos viven allí, remesa, las exportaciones de zona franca van allí, la mayoría de los turistas vienen de allí. Entonces, ¿qué ocurre? También muchos capitales vienen de allí y muchos capitales dominicanos van allí. ¿Qué ocurre? Cuando se sube la tasa de interés en Estados Unidos, la señal que ellos están enviando es que todos los productos financieros, bonos que emiten, tienen más rentabilidad que los de la República Dominicana. Entonces, ¿qué tú haces? Si tú la mantienes inalterado, tú dices, espérate, tú corres el riesgo de que una parte de las inversiones dominicanas se vayan hacia los Estados Unidos. Capitales golondrinos. Capitales golondrinos, te afecta el tipo de cambio y hace que el tipo de cambio de la República Dominicana se deprecie. Mire. Ahora, la reacción del banco, ¿cuál sería la reacción del banco? Bueno, aumentar la tasa. Aunque eso... Pero eso afecta, evidentemente, y ahí voy, Eli y Mayra, eso afecta la actividad económica. Porque eso induce a mayores tasas de interés. Si yo soy un emprendedor, o tú eres un emprendedor, y vas a un banco a buscar un préstamo, paraliza es más eso. alto, y tú dices, espérate, No puedo hacer. no puedo, porque si la tasa era un No me 8, conviene. no, claro. Mira, en la No. pandemia, ¿tú sabes cuánto era la tasa en promedio? Las tasas eran 8.5. Para tú, los préstamos hipotecarios estaban en un 9, 10. Tú vas ahora mismo y la tasa para consumo está en un 19%. Y la hipotecaria- Y la hipotecaria está con un 14%. Entonces, espérate, ralentiza la construcción. Si tú vas a sacar una tarjeta de crédito, va a ser a una tasa mucho mayor. El consumo te lo Claro. quita. Entonces, ese es el dilema que tienen los bancos centrales, que para atacar la inflación suben la tasa de interés, pero a su vez la tasa de interés provoca una mini recesión en la economía. Claro, claro, porque... Esa es una situación. Bueno, porque una gente que tenga la capacidad para invertir a un 8, cuando se encuentra con un 14, no es verdad que lo va a hacer, porque en base a la capacidad de 8 que puede hacerlo. Mira, Mayra. Sobre todo, como dijo usted, para los mini emprendedores. Así es. Que muchas veces se van a eso con su miedito Sí, y su riesgo, claro. porque, como lo dice su nombre, es un emprendimiento. Mira, tú sabes que los emprendimientos en la República Dominicana, los microempresarios, vamos a decirle, son empresas que nacen pero mueren muy rápido. No hay mucho apoyo, pero... Bueno, lo que ocurre es lo siguiente, que como son empresas de limitada escala, Sí. cuando tú vas y tú tomas un préstamo y tú inviertes, tu tasa de retorno tiene que ser un tanto mucho más alta por encima de la tasa de interés que tú tomaste. Sí. Entonces, cuando vienen estas situaciones, son las empresas que más caen, porque Imagínate, no tienen fuerza. no para tienen fuerza, sostenerse, no, la demanda disminuye, entonces no tienen la capacidad acumulada para sostener estos tiempos de crisis. Entonces, es una situación un tanto difícil y la economía dominicana se está tornando moviéndose en eso. Ahora, hay que decir lo siguiente, nosotros estamos hablando de la economía dominicana, pero si tú comparas el resto de América Latina, no es que tampoco la economía dominicana es la peor. Con relación a América Latina, ¿cómo andamos? No, yo creo que la economía dominicana está en una posición de ventaja. Nosotros este año, en el peor de los casos, podemos crecer 3.5. En el peor de los casos. Yo creo. Y el gobierno ha estimado 4.5. Pero tú sabes cuánto va a crecer América Latina. Va a ser la región que menos va a crecer, como un 1%, 1.2%. Entonces, bueno, lo que hay que decir es, ¿qué está ocurriendo en el entorno? Hay cosas que tú no las controlas. Somos un país pequeño. Nosotros no controlamos la situación geopolítica y geoeconómica, lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania. El mundo está viviendo hoy en día un proceso de recomposición del orden económico. Una potencia emergente, fuerte en términos económicos. Hay algunos analistas que, Como producto China. de esta misma situación Claro. que hay a nivel mundial, proyectan que la caída del dólar o un debilitamiento para los próximos años
del dólar como parte de un elemento del comercio mundial. ¿Cómo usted ve eso? Tú sabes que hay una expresión de Kissinger que dijo que el país que domina la moneda domina el mundo. Los chinos han derrumbado prácticamente a Estados Unidos en términos del comercio. Tú vas a África y el comercio importante de África como continente lo tiene con China más que con Estados Unidos. Tú vas a Europa y hay una penetración muy grande de los chinos. Tú vas a Asia, ni hablar, dominan los chinos. América Latina, Están metiéndose. pocos países, recientemente Honduras, rompe relaciones con Taiwán y asume China. Ahora, ¿qué es lo que le hace falta a China? Dominar la moneda. No ha podido derrumbar el dólar. Eso con el petroyuan. El yuan, y hicieron un intento con una moneda digital, y lo hicieron a nivel interno, pero el yuan ahora mismo como moneda de reserva representa menos del 5% del comercio mundial. del comercio mundial. Y el dólar un 65%. O sea, no es que el dólar no ha perdido, pero los procesos son lentos, porque las economías se resisten. Todavía la gente no ha entendido que todo el dólar que anda rodando en el mundo es un dólar inorgánico. Pero cuando tú le preguntas a una persona en América Latina a qué país quiere ir, ¿cuál es su primera opción? Te dice Estados Unidos. O Nueva York. O Nueva York. Porque para ellos Nueva ¿Qué York significa? Que hasta que eso no cambie, y no solamente en la República Dominicana, ellos van a tener ese poder de emisión. Oye, y le ha ido muy bien, porque tú puedes emitir todas las monedas del mundo. Una parte se queda en tu país, pero gran parte de esa moneda se va al resto del mundo, porque la gente lo demanda. Profe, mire, esa conversación está súper interesante. Nosotros queremos agradecer su presencia. Gracias. El tiempo en televisión para hablar de temas como esto nunca será suficiente. Así es. Pero las puertas de Entérate con Mayra abiertas para usted. Gracias, Mayra. Gracias por venir. Y también a Eli. Bueno, a ustedes continúen en sintonía, que en breve retornamos con nuestra querida Sara, ¿verdad? Espinosa. Y su tema migratorio. Así es que mantengan la sintonía. Gracias por continuar en Entérate con Mayra por Cinevisión Canal 19. Bienvenida aquí al set a nuestra querida Sara Espinosa con su tema migratorio. Sara, ¿qué nos trae para el día de hoy? Sara, tú estás muy bonita. ¿De aquí para dónde? Mayra, es que tú me miras con los ojos del alma. No, Sara, es la realidad. ¿Para dónde que va Sara de aquí? Ay, ¿Dónde Mayra. es que va Sara? Bueno, Mayra, diría Sara Mayra, ¿y a usted qué le importa? No, a ti te importa. Es que yo siempre he dicho, los domingos yo voy a la iglesia, voy a adorar al Señor. Ay, qué chévere. Siempre tomo ese tiempo Usted es una especial. mujer muy religiosa, Sara. Religiosa no, conectada con mi Padre Celestial. Es que me da todo y no tiene que estar conectado con quien te da todo. Él me da su amor, su paz, su sabiduría, su gracia. Para yo llegar a todos los amigos televidentes es porque el Señor me da una gracia especial. ¿No es así? Sí, claro que y sí. sobre todo el trabajito y los chelitos para sobrevivir. No, y que Jehová me sobrevivir. resuelve a mí. Amén. Yo nada más tengo que tirar paquetico para arriba. Ahí estoy de acuerdo con usted. Amén. Ay, sí. Bueno, Mayra, mira, hoy Dele, tengo... mire, como diría, dele para allá. Así es, así. Mira, Mayra, hoy tengo informaciones bien importantes, y es que en esta semana ya la Embajada de los Estados Unidos había anunciado que iba a tener un Instagram Live. Este jueves tuvo el Instagram Live, a donde le dio la oportunidad para que las personas pudieran hacer preguntas y ellos resolver. pero qué chévere. Y déjame decirte que estuvieron en esa... Estuvo muy activo el Sí, estuvo muy activo, y estuvieron presentes Gabriel Hearst, quien es el portavoz de la Embajada de los Estados Unidos. También estuvo Greg Segar, que es el ministro consejero interino, y Yomari McDonald,
quien es la cónsul general interina. ¿Tú sabes qué me llamó la atención de eso? Con la naturalidad que esa gente habla, y esa gente Está explica. muy moderno porque antes como que accesar a una de estas personas para cualquier pregunta, bueno, era imposible, no se hacía, pero ahora yo he visto, incluso yo vi en estos días al cónsul de allá en un programa de televisión, Sí, sí. respondiendo preguntas, Claro. incluso de la gente por teléfono, Sara. Claro, claro. Y me pareció espectacular, como dices tú. Sí. Porque ahí se responden inquietudes de manera directa por el Claro. organismo más autorizado. No, y la forma, como te dije, natural. ¿Y tú como- pudiste hacer alguna pregunta ahí? Realmente yo fui más espectadora porque me Ok. gusta... Para nutrirte de lo que... Exacto, me ok. gusta más escuchar y ver también las inquietudes de tantas No, y para personas. traerla aquí. Claro, y que las personas vean, porque quizás no todo el mundo tuvo la oportunidad de estar en este Instagram Sí. Live, que le da la oportunidad. Ahorita decía que ahora las personas en el consulado americano están como más asequibles. Ellos tienen una página que se llama Pregúntele al cónsul. Claro, tú escribes, le preguntas y ellos te responden también, Muy o sea, bien. muchas inquietudes. Una de las preguntas que me llamó la atención y que aquí en este programa hemos recargado y hemos explicado varias veces, que le dice, me rechazaron en la primera vez y he ido ya 2 veces y le cuál decía es a la Yomari, pregunta? le decía a Yomari de McDonald's, lo que pasa es que la próxima vez que usted vaya, usted tiene que ir con algo diferente, que eso lo he dicho aquí varias veces, señores. Si a usted le negaron la visa, no vaya igual, no vaya con lo mismo. porque va a pasar lo presente mismo. cambio. Entonces también... Tiene que cambiar ese estatus por el cual lo Exacto, rechazaron, cambiar ese exacto. estatus. Sí, entonces Greg Segas estuvo también explicando que los cónsules son naturales, que los cónsules hasta saben cuando tú estás nervioso. Y dice, usted también le puede decir, mire, yo estoy nervioso. Y ellos van a entender porque ellos son seres humanos. Oh, pero claro. Y decían también... Y las preguntas eran en español, ellos En respondían español, sí, porque hablan español. Ay, qué Claro, cheque, hablan muy bien, español, muy todo. bien, Hablan todo. un español machacado, pero lo hablan. Y dieron información de si van a estar haciendo este tipo de en vivo. Sí, ellos lo hacen frecuentemente porque contestan, de hecho, está ok, más pero sí, está activo. muy bien. Y eso es algo muy importante. Otra de las preguntas fue con relación a la parte de los beneficiarios de la categoría F2, que siempre están como ahí en espera. Ellos también le dijeron tienen que mantenerse mirando sus correos, chequeando. ¿Por qué? Porque deben de esperar su tiempo. Pero me gustó la naturalidad con que ellos contestaban las preguntas y sobre todo decían, hablen la verdad, digan las cosas como es. ¿Quién más que ustedes conocen su vida? Si usted se presenta frente al cónsul, explíquenle su vida usted naturalmente, que el cónsul lo que quiere ver es que usted quiera regresar otra vez a su país y él le quiere dar esa visa. Y sabes que yo he podido contactar y he aprendido, y eso hay mucha gente que lo sabe y otros lo ignoran, es que cuando usted vaya a buscar una visa y usted esté frente al cónsul, Sara, respóndale exactamente lo que le preguntan. Claro, así es. Pues yo conozco una persona que le preguntaron que cuántos hijos tenía. Simplemente decía 2. Ya si esa persona le pregunta, si el cónsul le pregunta ¿y qué edad tienen? O si son hembras o son varones, usted sigue. Pero si le pregunta simplemente, ahora si le pregunta cuántos hijos usted tiene, qué edad tiene y Claro, el sexo, claro, está bien, claro. usted tiene que... Pero si le dice cuántos hijos usted tiene, yo le digo 2. Entonces la persona dijo, yo tengo 2 hijos, uno tiene tantos años, el otro tiene tantos años, una hembra y uno es varón. Dijo, pero es que ya sus hijos son mayores de edad, pueden hacer lo que quieran, entonces Claro. no tiene sentido que Claro, usted venga Mayra. a usted no lo atan sus hijos, ¿para qué? Pero ella no, el cónsul no le preguntó la edad de No, los hijos. y ¿sabes algo, Mayra? Ay, Dios mío, no hable de más, solamente responda exactamente Lo que le pregunten, lo que le pregunten. así es, Porque así es que es. una respuesta que a usted no se la han pedido, puede usted dañar Una entrevista completa. una entrevista completa. Y que le puedan no darle su visa Y el señor, americana. ¿y por qué usted quiere ir para los Estados Unidos? Porque mis hijos me pidieron, ellos quieren verme. Qué bien. Sí, pero yo, mire, a mí no me gusta mucho eso de para allá porque es que yo estoy acostumbrado aquí a estar con mis vacas, con mis animales. Entonces yo decía, entonces, ¿por qué sus hijos
lo quieren llevar a usted en contra de su voluntad, y eso no está bien. Bueno. No le dieron la vida. Bueno, tú sabes algo, yo insto a Los hijos lo todos querían matar. yo insto a todas las personas que le llame la atención un viaje hacia los Estados Unidos, que se mantengan siguiendo Sí. lo que es el Instagram de la embajada Sino de los que Estados contacte Unidos. una persona autorizada, que También, se mantiene al tanto como tú, también actualizada, y que le va a decir no, Sara, porque muchas veces una persona, por no contactar a un profesional en la materia, pierde lo más por lo menos. Claro. No, yo me refiero también a las personas que si quieren escuchar una respuesta de un oficial o de una persona que maneje ya esos temas internamente allá en la Sí. embajada, también que sigan la página de la Embajada de los Estados Unidos. Bueno, ya Mayra, tú sabes que en esta semana nosotros vimos esa información que la gente quedó así, pero yo digo, la gente aunque le pongan la visa en $250, como quiera lo va a pagar. Subieron el precio de... Mira, Mayra, en esta semana, Sí. la Embajada de los Estados Unidos pues anunció que a partir del 30 de mayo iba a cambiar lo que es el costo de la visa. Y no solamente de la visa B1, B2, diferentes tipos de visa iban a cambiar sus costos. Por ejemplo, La más común, que es la de visita. ¿Cuánto sí, le aumentaron, Sara? de 160 a 180 dólares. 20 ya dólares. A partir de mayo 30 van a tener ese precio. Y también con relación a las visas de trabajadores, sí, aquí podemos ver el anuncio, la visa B1, B2, la visa de estudiante y la visa de intercambio va a costarle 160, ahora va a costar 180. Y también las trabajadores temporales, inversores y comerciantes. Por ejemplo, los trabajadores temporales subirán a los precios actuales, el precio es de 190 y va a subir a 205, mientras que el de comerciantes e inversores aumentará de 205 a 315 dólares. Pues o sea, aumentó mucho. que van a aumentar de una manera... Bueno, eso de comerciante, porque se supone que maneja más dinero. O sea. Claro, entonces la Embajada de los Estados Unidos emitió esa información para que la persona vayan preparándose, Claro. tú sabes, pero yo soy de la que digo, aquí usted puede poner una visa Ay, no, Sara, a 500 no diga eso, dólares para que no lo y la aumenten gente lo más. va a pagar. Con mucho sacrificio, pero lo hace, Sara. Sí, lo va a pagar, lo va a pagar. Mira, muy interesante esos datos porque ya la gente sabe que si disponía de 160, tiene que buscar 20 más. Eso indica. Sobre todo para la visa de paseo, que Sí. es la que más se mueve, ¿verdad? Eso indica, Mayra, que la gente tiene que hacer su solicitud con tiempo antes del 30 de mayo para que no pague 180 dólares. Sí, porque esas alzas serán aplicadas después del 30 de mayo. Sí, o sea que el todavía 30 de mayo es está a tiempo. partir del 30 de mayo. Ok. Así es, que se mantengan en contacto con nosotros para hacerles sus procedimientos con tiempo, ¿de acuerdo? Y diga su número, Sarín. Oh, por claro, Dios. yo aquí hablo y doy información y yo a veces ni digo el número y digo nada, señores, comuníquense al 809-670-7011. Espérese. Ese teléfono se lo sabe usted, pero no la gente. 809. 670-7011. Así, porque Y- las personas le da tiempo. Sí, no, Sara, y que de también anotarlo. sale en el cintillo de cuando las personas están mirando el programa, sale, pero también si quieren una consulta, ustedes se pueden comunicar también a la oficina al 809-534-8459 y nosotros con gusto le asistiremos para contestar Bueno. sus inquietudes, ¿de acuerdo? Gracias, Sarín, y nos vamos con nuestra querida amiga Mirla Germán, quien va a explicar cuáles son las características que debe tener una persona para ser encargada de Oh, protocolo. wow. Adelante, Mirla, muy buenos días. Muy buenos días, amigos de Entérate con Mayra. Esta semana vamos a decirle cuáles son las cualidades que debe tener un personal o una persona que desea trabajar en el área de protocolo. Lo primero que usted debe ser o tener es responsabilidad. 100%. Debemos ser responsables porque tenemos, valga la redundancia, bajo nuestra responsabilidad la organización o el cuidado que debe tener una actividad. Lo mismo es que usted debe ser una persona muy respetuosa, porque no puede dirigirse a sus invitados o al personal que está ahí de una manera
y respetuosa. También tener mucha disciplina, saber trabajar en equipo, porque es todo un equipo, no es una sola persona para que quede bien el trabajo. Son varias personas que intervienen en protocolo, entonces el trabajo en equipo es primordial. De igual forma, vamos a hablar del lenguaje corporal. Esto es lo primordial. Debemos tener una actitud o estar completamente recto, erguido, nada de estar de lado ni de brazos cruzados, no. Siempre hay que estar en una postura recta, que hable bien de usted. El vestir, lo mismo, es completamente elegante, blanco, de blanco y negro, colores tenues, gris, pero siempre de manera elegante y que las mangas sean largas, con cuello. Aquí no se permite eso de manga corta, transparencia, muy sexy, muy coqueta. No, usted representa la institución, usted es la imagen de la institución, es la primera persona que ven los invitados. Entonces debe estar vestido de manera elegante y adecuada. Es primordial. Recuerden que deben tener también un excelente servicio al cliente, podríamos decir, porque hay que tratar a las personas con la excelencia, tener un servicio lo máximo. Si usted no tiene estas cualidades, entonces no puede trabajar en un área de protocolo, porque debemos tener todas estas cualidades muy pendientes: respetuoso, responsable, disciplina, saber trabajar en equipo, muy buenas relaciones humanas, un servicio al cliente, un lenguaje corporal que con eso ya diga todo de usted. Y también al momento de hablar, usted debe tener un léxico adecuado, una dicción, entonación y fluidez magnífica, porque usted no puede estar hablando faltando palabras que la pronuncia de manera incorrecta, ¿no? Porque eso habla muy mal de usted. Así que recuerde, usted que desea trabajar en esta área, cuáles son las cualidades que debe tener este personal de protocolo para que tenga éxito en su trabajo. Así que esto es todo. Vamos a ver si en la próxima semana les seguimos hablando de este tema. Que pasen un feliz resto del día. Bye. Indudablemente, Sarín, que la tecnología se ha expandido mucho en el mundo entero y que se ha utilizado de manera positiva, pero también de manera negativa. Sobre todo en el caso de los niños que acceden a las redes sociales a través de las diferentes páginas que hay, porque un niño no tiene la capacidad para saber cuando está accediendo a una página que le puede provocar un daño. Sí. Y tú sabes que hay unos delincuentes, unos... ¿cómo se le llama esto? No son hackers, porque los hackers... Exactamente, no, y personas que se dedican a captar niños por su... Que hemos visto muchas historias, exactamente, Mayra. para asuntos de pornografías y esas cosas. Sí. Bueno, pero eso es penalizado. el gobernador del estado de Utah dijo que él no iba a permitir que las redes sociales sigan haciendo con los jóvenes lo que quisieran y que había que poner control, y por tanto se aprobaron 2 proyectos de leyes allá que van a entrar en vigor en marzo del próximo año, donde para un niño menor de 18 años va a tener que contar con el permiso de los padres para acceder, y que automáticamente estas páginas van a tener un bloqueo de cierta hora a cierta hora y van a controlar la publicidad y todo lo que se le envía a esos niños. Esa es la notita entérate que tenemos en el día de hoy, súper interesante. A ustedes los esperamos el próximo domingo, a pesar de que mi equipo está por dejarme solo, porque está preparando, dejarme sola. Ya la maleta. Señores, para abandonarme. Pero vamos a ver lo que hacemos, si ellos hacen un acto de caridad con ustedes. Y llamamos a la reflexión durante esta Semana Santa, reflexión. Sobre todo mantenerse, conectarse más con Papá Dios, las personas que se van a trasladar a diferentes lugares, como que lo hayan hecho, el romo no se termine ese día. Exactamente. La bebida, la comida, el gozo, no, señores, eso sigue. Si uno
trata de ser lo más prudente posible, no solamente puede preservar su vida, sino la de los demás, Claro. que es lo más importante. Claro, claro. Así es que con esa notita, entérate, nosotros pues nos despedimos de ustedes por el día de hoy, pero con el compromiso, Dios mediante, de encontrarnos el próximo. Así es que, bendiciones. Utah se convierte en el primer estado de los Estados Unidos en exigir a las empresas de redes sociales que obtengan el consentimiento de los padres para que los niños y adolescentes utilicen sus aplicaciones. También deberán verificar que los usuarios tienen al menos 18 años de edad. El gobernador republicano del estado, Spencer Cott, dijo que firmó 2 nuevas leyes al respecto para proteger a los jóvenes de esa ciudad. Las normativas dan a los padres pleno acceso a las cuentas en línea de sus hijos, incluidas las publicaciones y los mensajes privados. El consentimiento explícito de los padres o tutores será necesario para que los menores puedan crear cuentas en aplicaciones como Instagram, Facebook y TikTok. Las normativas también imponen un toque de queda en las redes sociales que bloquea el acceso de los niños entre las 10:30 de la noche y las 6:30 de la mañana, a menos que los padres lo ajusten de manera diferente. En virtud de la legislación, las empresas de redes sociales ya no podrán recopilar los datos de los niños ni dirigirles publicidad. Las 2 leyes, que también están diseñadas para facilitar las acciones legales contra las empresas de redes sociales, entrarán en vigor el 1 de marzo del 2024, según una publicación de BBC. Esto es Entérate con Mayra. Hasta una próxima entrega.